darles la bienvenida en torno a esto que significa una primera presentación de lo que pretendemos ser varias. El motivo del día de hoy es crisis de excitación psicomotriz, un poco a punto de partida de situaciones que hemos estado viviendo y que de alguna forma han permitido que entre la institución pongamos a pensar y planificar cómo llevar adelante mejores formas de abordar esta temática. Así que Claudia Venturino, que es quien preparó esta actividad, nos va a presentar el tema y después tendremos oportunidad de intercambiar y eventualmente en otra oportunidad ir protocolizando gradualmente esta propuesta. Le pusimos de título Crisis de excitación psicomotriz. ¿Y por qué nos importó este tema? Porque el paciente agresivo o agitado es un reto para todos nosotros. Y cuando digo todos nosotros, todo el equipo de salud, desde la enfermera, la licenciada, los pediatras, los médicos que estamos en el servicio de urgencia, en el ámbito prehospitalario o en la sala de internación de los servicios de pediatría. Tenemos que ser capaces de actuar prontamente, emitir un primer juicio y muchas veces no tenemos un diagnóstico claro y contamos con poca información. Si es en la sala, puede ser más sencillo porque conocemos al paciente y tenemos algún dato que nos facilite más, pero todo eso hace que tengamos que tomar medidas y que no podemos olvidar que las medidas de protección tienen que ser primero al paciente, al entorno y también que tengan un efecto terapéutico en él. Todo esto desde la enfermera que nos convoca cuando hay una crisis de excitación, genera un intenso estrés al equipo de salud y llegamos los médicos y tenemos que actuar en forma inmediata, poner en marcha muchas medidas y tenemos que no olvidar que tienen que ser medidas de seguridad y deberíamos poder conservar la calma siempre. Y bueno, y queríamos diferenciar dos aspectos, crisis de excitación y tenemos la agitación psicomotriz y la crisis de excitación. La agitación sería un síndrome que está englobado en los trastornos de conducta. Se caracterizan porque hay un aumento muy significativo o inadecuado de la actividad motora que se puede acompañar de muchas emociones. Y la crisis de excitación definimos al síndrome cuando ese aumento es muy significativo de la actividad motora, pero puede ir desde una inquietud hasta una verdadera tempestad. A todos nos ha pasado diferentes aspectos, pero lo que sí tiene siempre el paciente es miedo, tiene mucho de afectivo, está angustiado, se puede mostrar hostil porque lo que está es con miedo. Entonces, bueno, vamos a definir bien claro, ¿qué es la crisis de excitación? ¿A qué vamos a hablar cuando hablamos de un paciente excitado o agitado? Es un estado de crisis que implica un serio quiebre en la existencia de ese sujeto y mucho sufrimiento, miedo y está sufriendo. Entonces, para nosotros puede ser una urgencia médica y o psiquiátrica, y esto es importante. Los primeros que vamos a llegar, ¿quién van a ser? Los licenciados y las enfermeras al paciente, ¿verdad? ¿Y cómo nos van a comunicar eso? Que muchas veces nosotros estamos en otro sector. Entonces, es bien importante que tenemos que cuidar todos esos detalles de cómo comunicamos al médico que se va a acercar al paciente para tratar de hacer un tratamiento efectivo, garantizando la seguridad del paciente y de nosotros. Entonces, casi siempre va a requerir que nosotros hagamos una intervención terapéutica sin saber qué le está pasando al paciente, el diagnóstico etiológico o qué le desencadenó esta crisis, ¿sí? Entonces, vamos a considerar 3 ejes, me parece, bien importante. Primero, que tenemos que actuar antes de saber la etiología, porque el paciente recién ingresó, porque lo trajo la móvil a la emergencia o porque está en la sala y no lo conocía, y cuál fue el desencadenante de esa crisis. Después, los aspectos de seguridad del paciente, los aspectos de los pares, que pueden ser los otros compañeros de sala, y los aspectos nuestros, ¿no? Del personal, del equipo de salud, y después todo lo referido a los aspectos médico-legales. Sí. Dentro del enfoque médico-legal, no podemos olvidar que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, y dentro de los derechos que tienen son que nosotros podamos asistirlos, no importa si esa situación nos genera angustia, y protegerlos, ¿sí? Y las medidas de contención que vamos a hacer, que vamos a ver que es una serie de medidas, tienen que tener este reto para nosotros, ser de mínima aplicación, gradual, informándole y limitada en el tiempo. Y bueno, evaluar a un paciente agitado o excitado es bien difícil, a todos los que nos ha tocado lo saben.
Difícilmente vamos a poder completar esa evaluación antes de que le tengamos que indicar el tratamiento. Y entonces tenemos que tener una actitud de atención, de escucha hacia el paciente, si nos puede hablar, hacia otros posibles informantes, que puede ser la mamá, el papá, una hermana. Vemos que tenemos como acompañantes de adolescentes, hermanos más grandes. Tenemos que estar dispuestos a observar no solo lo que nos dice, sino el verbaje no verbal, las conductas y otra variable de lo que está pasando en ese contexto. Deberemos poder tener información, si no conocemos del paciente, que alguien nos traiga información sobre la historia clínica de él. Y si pudiéramos tener registros o fechas de patologías diagnosticadas, eventos previos de excitación, qué medicación toma y si está en algún programa de atención, sería fundamental. En el ítem de seguridad del equipo, bueno, acá también tenemos que saber que los pacientes tienen derecho, pero el equipo de salud también tiene derechos. Entonces, acá hay un tema importante. No tenemos que asumir riesgos excesivos que afecten nuestra integridad física, pero tampoco podemos esperar a que esa excitación llegue al punto extremo de que no podamos manejarlo. Y bueno, y ahí, si el paciente está armado, no debemos intervenir y no debemos asumir lo que le corresponde a un equipo de seguridad. Y ahí es un punto importante, si contamos con el equipo de seguridad, ¿no? Dentro de los antecedentes, si podemos contar con la historia clínica, sería fundamental. Otros registros, si tiene un trastorno psiquiátrico de base, si ha tenido otro tipo de crisis, cómo se inician, cómo han finalizado, si hemos podido ver en otros momentos cuáles fueron los desencadenantes. Esto es importante. Si hay elementos de riesgos previos a esta crisis, qué tratamientos farmacológicos ha necesitado y otros antecedentes médicos también. No olvidar eso, que no todo tiene que tener una patología psiquiátrica, que puede haber pacientes excitados con una patología médica, infecciosa, por ejemplo, o tumoral. Y del episodio actual tendríamos que tratar de contar con algún dato de cómo se inició, cuál fue el desencadenante, la intensidad, si hay consumo de otros fármacos o drogas asociadas, si hay factores médicos concomitantes y el nivel de riesgo de auto o heterolesión. Bueno, y acá llegó el momento, tenemos que abordarlo. Evaluarlo fue difícil, abordarlo y controlar los síntomas. Uno cree, ¿no?, que abordarlo es tratar los síntomas. Nosotros somos un poquito más exigentes y nos gustaría poder preservar la integridad del paciente, preservar la integridad del que está en la misma habitación, en la cama al lado, prevenir secuelas y permitir que lo podamos terminar de evaluar y garantizar la seguridad del equipo de salud y de todas las personas que estamos implicados. Y lo más importante, tratar de evitar que esa crisis progrese hacia niveles mayores de excitación y violencia que no vayamos a poder manejar nosotros. Y bueno, hay es una secuencia progresiva de la contención. Tenemos la contención ambiental, la verbal, la física o mecánica y la farmacológica. Pero de todas estas medidas, lo que nos parece más importante es tratar de intentar controlar la agitación del paciente, pero que en todos los casos estas medidas sean un medio y no la meta. Estas medidas, esta secuencia progresiva de medidas nos tienen que permitir hacer una evaluación diagnóstica y hacer un tratamiento adecuado. Y bueno, en la contención ambiental, cosas que vamos a marcar acá, que todos vamos a poder entender que las tenemos y no las tenemos. Pero bueno, con lo que tenemos es la idea de buscar que sea el mejor, la contención ambiental sea lo mejor. Un ambiente tranquilo, eventualmente aislado, tratar de poder controlar los estímulos visuales, auditivos y los desplazamientos, que esté despejado de objetos de vidrios, elementos de curación, cables, equipos quirúrgicos, puertas, ventanas de vidrio y que todos esos objetos pueden resultar aptos como proyectiles. Tenemos que tener un acceso a una puerta y un sistema de comunicación hacia el exterior. Tenemos que tratar de todo el equipo tener una buena disposición y, si es posible, la entrevista deberíamos realizarla a solas con el paciente y el médico. Debe estar a una distancia prudente del mismo. ¿Sí? Vieron que todo lo que marqué ahí son situaciones difíciles de contar, ¿no? Casi siempre lo tenemos en una sala donde hay ventanas, donde hay cables, donde hay material quirúrgico, donde hay fármacos. Entonces, bueno, tenemos que tratar de organizar lo que tenemos. No confrontar. Tenemos que ir dispuestos a poder ayudarlo, no confrontar, no podemos discutir, no desafiarlos. Si hay situaciones que nos generan miedo, porque a todos nos puede pasar,
sería importante no darle la espalda al paciente, evitar movimientos bruscos nosotros, iniciar la entrevista con otros temas, no con esto que está pasando, ¿no? Temas neutrales, secundarios, no con lo que sea referente a este comportamiento del paciente. Y nunca intentar tocar al paciente. Eso era la contención en el ambiente. La contención verbal, que se repite en algunas cosas, pero acá es importante la actitud de todos los técnicos, desde la enfermera o la licenciada, que llega primero a ver ese paciente, transmitirle verbalmente y no verbalmente que lo que queremos es ayudarlo y protegerlo. Hay que transmitirle al paciente que se lo está tratando de ayudar. Tenemos que evitar mostrarle miedo y tenemos que intentar poder mostrar que estamos controlando esa situación, que muchas veces sabemos que no lo estamos haciendo. Tenemos que presentarnos, ¿sí? Soy la licenciada, soy la doctora fulana. Hay que tratar de no mirar fijo a los ojos del paciente, usar un tono de voz calmo y neutro. Tenemos que tratar de poder escuchar cuando puede hablar y tenemos que dejarlo hablar, ¿sí? Y si tenemos que hacerle preguntas que sean cortas y directas. Y acá viene el punto de la contención física o mecánica. Las intervenciones físicas restrictivas. ¿Qué son las intervenciones físicas restrictivas? Es cualquier método de responder a una conducta desafiante de alguien, de un paciente, que implique algún grado de fuerza física dirigida a limitarlo o restringir el movimiento o la movilidad. Para eso tenemos materiales, por ejemplo, que impiden los movimientos. Bueno, están las férulas, las correas, las manoplas, las sábanas, como todos sabemos, equipos específicos que también hay diseñados para ese tipo de contención. Están las barreras, las puertas o las ventanas con tranca. Están los contactos físicos directos, que es frenar un golpe, sostenerle el brazo, tomarlo con ambos brazos, sujetarlo por la espalda. Todo eso son contenciones físicas o mecánicas. Acá. Y hay una guía clínica, no tenemos que inventar nada. Hay una guía que, bueno, sería bueno poder conocerla, está desde el 2005 y permite limitar esos movimientos mediante un sistema de inmovilización física. Hay que aplicarlo cuando fracasaron los otros abordajes, ¿verdad? El del ambiente, el de la palabra. ¿Y hasta cuándo? Hasta lograr el control de la conducta o el resultado farmacológico, que lo vamos a ver después. Jamás debe ser aplicado como castigo o amenazándolo, ¿verdad? O como una medida de coerción. Pero para esta contención física, que hay todo un protocolo para realizarla, precisamos ser no menos de 5 personas. A todos los que nos toca sabemos que eso es difícil. No menos, por lo menos 5 personas. Y bueno, tenemos que contar con material, con correas, vendas, sábanas y buscar las mejores condiciones para eso. Hay una técnica, ¿sí? 5 personas, el coordinador de esa estrategia ocupará la cabecera del paciente y precisamos 4 técnicos más para cada uno de los miembros, ¿sí? El coordinador, el que está en la cabecera del paciente, va a ser el que da las órdenes, tiene que darlas de forma clara, firme, asertivamente. Hay que explicarle al paciente o a la familia lo que se va a hacer. Y lo más importante, que lo marqué en negrita, debería estar acordado previamente con el equipo, que es como la secuencia que estamos hablando, y debería estar protocolizado. Este tema, el protocolizar, el capacitarnos, el saber lo que va a ser un integrante del equipo y el otro, es lo que motivó esta capacitación. Y después recién llegamos a la contención farmacológica, que vieron la cantidad de pasos previos que hay, y cuando uno lo convoca, no tiene que manejar esta estrategia, en general en lo que vamos pensando primero es en el fármaco que le vamos a administrar, porque a todos nos genera estrés, a todos nos genera miedo, todos queremos ayudarlo. Es claro que no hay nadie que no quiera ayudarlo, pero a veces con todas esas buenas intenciones no alcanza y precisamos tener todos estos protocolos. Y bueno, habitualmente, como dijimos, la urgencia por lograr estabilizar ese síntoma limita la posibilidad de que yo tenga un diagnóstico etiológico previo, pero bueno, voy a tener que prescribir en un contexto incierto, en el que estoy estresada, en el que me genera angustia, el paciente está asustado y la familia también, y el resto del equipo también, pero bueno, tenemos que hacer un abordaje farmacológico. Si bien los consensos actuales aconsejan siempre ofrecer en primer lugar una medicación por vía oral, todos sabemos que el paciente cuando está así en general no colabora. Pero bueno, si podemos intentarlo, lo ideal sería primero por vía oral. Y estaría buenísimo que ahora uno quisiera poner acá 3 fármacos con las dosis que hay que hacer
para que facilitar. Pero bueno, no hay un consenso unánime sobre las drogas específicas que vamos a usar o las dosis. Pero hay grupos de fármacos que tenemos que saber que son los que vamos a tener que usar. Los grupos habitualmente prescriptos son las benzodiazepinas y los antipsicóticos típicos y atípicos. Para el abordaje farmacológico, con el fin de elegir qué droga vamos a usar, vamos a clasificar las crisis de excitación psicomotriz en 3 tipos. En base a nuestra presunción diagnóstica, realizada, sabemos, con las limitaciones que hablamos antes. Y vamos a tener un grupo que está relacionada a las crisis con sustancias de abuso, la 2, crisis de excitación secundarias a una enfermedad médica, y la 3, crisis de excitación psicomotriz en el contexto de un cuadro psiquiátrico. La elección de la droga o del grupo farmacológico para las relacionadas con los pacientes con abuso de sustancias son las benzodiazepinas, ¿tá? Y bueno, muestran que tienen beneficios, hay evidencia, son seguras, y bueno, dentro de lo que contamos, ahí nombré algunas: el midazolam, el lorazepam, el bromazepam y el diazepam. Recordar las distintas vidas medias y los tiempos de acción para poder elegir cuál de las benzodiazepinas vamos a optar. En las crisis que están secundarias a enfermedades médicas se usan los antipsicóticos, y los antipsicóticos se dividen en los típicos y atípicos. La diferencia más que nada es, Ricardo me corregirá, más que nada es con los efectos extrapiramidales que producen menos los atípicos. El antipsicótico típico, el que conocemos, es el haloperidol, ¿sí? Y es el tratamiento de elección cuando hay una enfermedad médica. Tiene menos efectos cardiovasculares y colinérgicos, pero también podríamos usar el grupo de las benzodiazepinas si es un paciente epiléptico. Y las crisis de excitación en los pacientes que tienen trastornos psiquiátricos, las primeras líneas son los antipsicóticos típicos, ¿tá? Y ahí tenemos el haloperidol, que es de la familia de las butirofenonas. Hay mayor evidencia que tiene menos efectos colinérgicos, aunque mayores riesgos de efectos extrapiramidales. Bueno, las dosis y las vías, después lo hablaremos. La levomepromacina, que también es un antipsicótico típico, pero de la familia de las fenotiacinas, tiene efecto sedativo y de seguridad terapéutica, tiene marcado efecto anticolinérgico, no está recomendado en menores de 3 años y en forma muy excepcional en menores de 6 años. Las benzodiazepinas también las podríamos usar, pero en escolares y adolescentes, no en preescolares, las mismas, ¿verdad? El lorazepam, el midazolam. Y aquí aparecen los antipsicóticos atípicos, ¿tá? Que es la risperidona, el Gobal, pero también hay otras, la olanzapina, la quetiapina y el aripiprazol, que cada vez estamos viendo que se usa, ¿no? Más frecuentemente. Contamos con la risperidona, una de las ventajas es que contamos con gotas. Tenemos que saber con qué contamos en el lugar que estamos trabajando, y deberíamos tener algún lugar donde podamos rápidamente ir a buscar esa medicación y no estar dudando, pero bueno. No a todos los pacientes les resulta lo mismo. Estas son las recomendaciones que hay. La vía oral primero, y si no colabora, intramuscular o intravenoso. Queríamos recalcar que lo más importante era saber esto, ¿no? Reconocer que a todo el equipo nos estresa y nos pone bien inestables, y que tenemos que tomar decisiones bajo presión. Si conocemos al paciente nos sentimos un poco más seguros, pero puede ser en el ámbito prehospitalario, en una ambulancia o en la sala de la emergencia. Y que la estrategia de atención a estas conductas problemáticas expresadas en forma de crisis no terminan cuando logré el síntoma o las medidas de contención. Recién comienza, y debería comenzar el tiempo de evaluación más exhaustiva. Requiere ese paciente, después del abordaje que le hicimos, un monitoreo muy cercano de enfermería y médico, un seguimiento posterior cuando vamos retirando las medidas de abordaje, porque puede haber repercusiones sobre la persona, y en algunos casos de crisis de excitación reiteradas obliga a reflexionar sobre las fallas. Vuelve a ingresar el paciente, le vuelve a ocurrir lo mismo, a los 15 días decimos otra vez está internado el mismo paciente. Y eso, bueno, nos tiene que obligar a reflexionar en las fallas, en las acciones preventivas, en los aspectos de diagnóstico,
si hay que revisar y hacer una planificación individual de este sujeto y de este caso, y las condiciones generales de nuestro servicio. Por todas esas cosas es que nos parecía importante estar acá hoy dando esto. Y tener bien presente que las medidas de contención física siempre deben ser parte de una estrategia global y no la única, ¿sí? Y bueno, hay muchas presentaciones de la parte de psiquiatría donde sacamos todo este material. Ahí dejo bibliografía también, pero creo que lo más rico de todo esto es todo lo que le pasa al equipo de salud, aparte del paciente y la familia, y después poder tener, entre todos los que intervenimos en este proceso asistencial, un protocolo para ver qué es lo mejor y comunicarlo de nuevo, hacer otra intervención como esta, y ver con los elementos que contamos, en lo ambiental que contamos, poder ayudar y proteger a este paciente, que creo que es lo que todos queremos. Gracias. Algunos de los participantes que también estaban vinculados a medicina familiar, tú lo planteaste dentro del tema de lo que es la internación, ¿no? Seguramente las medidas de contención grupal deben ser más difíciles si lo imaginamos 5 personas en la comunidad. Entonces, a veces desde lo que significa el trabajo en la comunidad o en las policlínicas, hay que repensar un poco este tema de la contención física. Muchas veces debe requerir el apoyo de alguien de seguridad o alguien de que esté en el lugar. Eso, no intervenir en forma tan invasiva, creo que es un elemento reflexivo clave, ya que eso va a determinar la reacción de la persona, ¿no? Es decir, que se sienta más invadida o no. Entonces ahí el espacio de escucha tiene que ser el preferencial, ¿no? Sin buscar una intervención mayor, sino que simplemente tratar de escuchar y desde ese lugar presentarse. Todos esos procedimientos que tú señalabas son claves, ¿no? Es decir, que lo viva como alguien que quiere ayudar y no como alguien que quiere intervenir, y menos inyectarlo o darle medicación, que es lo que enseguida empiezan a percibir, ¿no? Bien, no sé si Grace y Nati tienen la palabra. Bueno, buenos días. Primero que nada, felicitar a los integrantes que hicieron llevar adelante esta presentación, porque es un tema que nos cuesta manejar, como dijo la doctora Venturino, porque genera mucha ansiedad, nos cuesta manejar, y sobre todo creo que hay que implementar el lugar donde lo atendemos al paciente, que es lo más difícil para mí, porque estamos sobre todo con muchos pacientes que están alrededor nuestro, escuchando la crisis de excitación que estamos viviendo con el paciente. Entonces no tenemos herramientas como para separarnos del lugar, o es difícil en ese momento, o cuando tomamos la decisión de internarlo, sabemos que va a una sala donde hay ventanas, entonces eso creo que es lo que nos genera más estrés, porque ese paciente no tiene las medidas de seguridad que tiene que tener. Por eso muchas veces cuando tienen 14 años, le planteamos al doctor Fleitas, como él bien sabe, si sería posible la internación en la clínica, o bueno, qué es mejor para el paciente. Lo otro de hablar con el paciente, de entablar el diálogo, eso creo que todos lo tenemos claro, que la medicación bioral va primero, que muchas veces no se puede, y que muchas veces para darle, así como nos pasa en la ambulancia, cuando vamos a diferentes lugares como el INAU, etcétera, ahí en el INAU sí contamos con policía, que nos ayudan, porque sin llegar la policía nosotros no bajamos, y ahí como que eso es en el primer momento y después lo trasladamos. Pero me parece que como que acá en COMEP, en este lugar de trabajo donde trabajamos, faltan herramientas de seguridad, que las tenemos que ir implementando de a poquito, y creo que en conjunto lo vamos a lograr. Así que nada, simplemente decir eso y felicitar al equipo, porque creo que sí nos tenemos que capacitar y tenemos que ser capaces de tratar esas crisis y de no llamarte doctor cada vez que tenemos estos pacientes, porque lo tenemos que manejar nosotros como pediatras, ¿sí? Eso es lo que es mi impresión. Sí necesitamos muchas veces tu ayuda para que nos digas, sí, es correcto lo que estás haciendo, doctora, o no es correcto, me parece que tendrías que hacer lo otro. Pues, pero nada más que eso. Muchas gracias. Bien, gracias a ti. Seguramente los temas de seguridad en la institución son parte de la construcción que tenemos que hacer. Está claro que la protocolización de estas instancias
a partir de este inicio que significa presentar los temas y las dificultades que se han ido dando, en este caso particular, a partir de un ejemplo concreto, ¿no?, en el cual se ha dado esa situación, va generando una movilización, tanto desde el punto de vista de las intervenciones, cómo hacerlas, desde qué lugar, como también desde lo que significa resolver el entorno y el ambiente, que creo que es clave para el futuro de situaciones que se puedan presentar, sobre todo con adolescentes, ¿no? Sí. Y dentro de lo que es el sanatorio modelo, ¿no? Sí, creo que en eso se viene trabajando mucho. Es una preocupación del servicio de pediatría y de los psiquiatras también, por supuesto. Hay muchos avances, ya lo vamos a ir comunicando. Esto se piensa, se está buscando los mejores lugares donde podamos tener internarlos. Creo, como gran decir Ricardo, que la clínica no es el lugar indicado de primero para estos pacientes. Me parece que tenemos que buscar un lugar dentro de lo que tenemos en nuestra institución, que ya la doctora Gibara viene haciendo ese trabajo también, con la doctora Liande también en la emergencia, con Ricardo, buscando las mejores opciones, y hay otras opciones, ventanas siempre va a haber, pero que se puedan tener algún tipo de tranca y alguna otra medida en un lugar en planta baja. Y bueno, hay pacientes que sí tienen criterio de ir a la clínica psiquiátrica, pero la gran mayoría, creo, van a quedar internados en nuestras salas, o si pudiera ser alguna sala mejor que la que tenemos, que es lo que estamos trabajando, creo que sí. A medida que se vaya resolviendo, los vamos a ir comunicando. Sí, buen día para todos. Felicitaciones por la presentación, doctora y doctor. Es un tema que a nosotros como enfermeros nos preocupa muchísimo por todo lo que ya se dijo del abordaje de este tipo de pacientes. Y vamos a decir, confirmar lo que planteaba la doctora Arregín, este tipo de pacientes se proyecta que se quede en una sala específica. Bueno, ¿Se generaría un espacio para este tipo de pacientes con una dotación de personal que por lo que vi va también de acuerdo a la complejidad? No es cuestión de decir, bueno, dejo un enfermero por turno, porque en el caso de descompensación se requiere se habló de 5 personas. Bien, en eso estamos trabajando, que es lo que decía Claudia recién, con respecto a buscar un lugar más adecuado dentro de lo que es la institución actualmente, tratando de priorizar dentro del sanatorio modelo, un lugar donde, junto con emergencia, porque también estas situaciones se plantean a veces a nivel desde la emergencia, que es lo más habitual, ¿no?, y pensar en ese espacio con el personal adecuado para poder llevar adelante una mejor contención. Primero, contarles, felicitar yo desde pediatría, pero también desde COSEPA, contar la flexibilidad, la recepción que tuvo el equipo de psiquiatría, o sea, la jefatura de psiquiatría y de pediatría, que frente a la dificultad que tuvimos y el problema de seguridad en el sanatorio, cómo ellos se tomaron este tema y cómo presentaron la sensibilidad que tuvieron y cómo se tomaron este tema y organizaron esta jornada, cómo empezaron a trabajar, cómo hablaron con las autoridades, o sea, que eso es importante, digo, para que sepan, digo, porque esta inquietud que tiene, que hoy plantea la doctora Regín, que plantea la licenciada Cerrudo, y que es una inquietud de todos, es algo que en realidad hoy está digamos, como en movimiento. No es tan fácil a veces los cambios, pero quiero que es algo que creo que se va a ir logrando y lo importante que es para el beneficio del paciente y el beneficio de todos, ¿sí? A mí me parece que es un tema muy sensible y que creo que en pediatría y en el adolescente cambia con respecto a los adultos. Me parece que poner una medicación en el adulto es mucho más accesible, es más rápido, y siempre en el niño y en el adolescente se demora más, siempre se tiene más temor. Y entonces me parece que está bueno tener protocolizados estos pasos y creo que vamos a poder trabajar mejor. Y más si podemos ir organizando y hacer estos talleres y siempre tener un protocolo nos va a dar más seguridad. Así que y estar trabajando todo el equipo en conjunto me parece que es el mejor camino. Así que yo felicitarlos y desde COSEPA, lo digo ahora, agradecer esta disponibilidad. Compartir un poco el planteo, ya que si bien lo hemos hecho con pediatras y con médicos de familia, parece oportuno traer lo que significa lo mental de la salud.
Ustedes han visto que siempre se habla de la salud mental. Hay un autor que es Enrique Saforcada, que señala lo que significa lo mental de la salud como una forma de un juego de palabras que permite integrar lo mental a la salud y no como algo compartimentado y aparte, porque siempre que se habla de la salud mental es como que nos tenemos que hacer cargo de otra cuestión diferente que la salud biológica, ¿no? Entonces poner lo mental de la salud es parte de esto que estamos presentando hoy, el esfuerzo de integrarnos a todos aquellos otras disciplinas que trabajan desde su especialidad, ¿no? Y que en cada una de ellas está presente lo mental de la salud. Está presente también en el abordaje que hace enfermería, está presente en todo momento que una persona entra en contacto con un servicio de salud. Entonces, si mentalmente lo tenemos en cuenta, eso nos permite después intervenir mejor, ya que cuando llega una persona con sus diferentes miedos, ansiedades y dificultades, además de su problema biológico, además de su problema corporal o de una enfermedad concreta desde el punto de vista físico, también hay que atender estos aspectos de cómo me presento, de cómo me relaciono, de desarrollar la empatía, la capacidad de escuchar, que son todos elementos claves que tienen que ver con lo mental de la salud. Entonces, en esa línea venimos trabajando tanto para afuera, hacia la comunidad, ¿no? Buscando integrar lo mental de la salud en el común de las personas, como también dentro de la institución, que me parece que eso es clave para poder pensarlo, por lo menos en la planificación o en la protocolización de las diferentes intervenciones que tengamos, ¿no? Entonces eso me parecía como un elemento complementario que si bien podría ser parte de la introducción, creo que viene bien plantearlo en este momento. Adriana plantea por qué no están indicadas las benzodiazepinas en preescolares en crisis psiquiátricas. En general, como bien decía Claudia, hay determinada medicación, sobre todo los antipsicóticos, que no se manejan en niños menores de 6 años, y sí a partir de esa edad para adelante, sobre todo en adolescentes. Y las benzodiazepinas en general tienen otros efectos secundarios que también hacen difícil el uso en los preescolares. En general se están utilizando los antipsicóticos atípicos, ¿no? Ustedes habrán visto muchas veces el Gobal, ¿no? O la risperidona en gotas, que es lo que más se está utilizando. Y las dosis, que era un poco lo que decía Claudia, es bien variable, ya que muchas veces depende del cuadro sintomático en el que se presenta, o a veces también de la metabolización de la persona, ¿no? Que tiene diferentes reacciones. Entonces esos elementos son los que se tienen en cuenta cuando uno, en general en niños, comienza con dosis bien bajas y puede ir aumentando gradualmente de acuerdo a la respuesta. Ese es el criterio que en general se utiliza y por ahí desde ese lugar ustedes pueden intervenir con esos medicamentos, ¿no? No, que creo yo, también otra cosa que nos parece, creo en general, no sé, voy a hablar por nosotros, que estamos viendo cada vez más, y a ustedes les más pacientes con patologías de este tipo, que muchos más niños que toman Ritalina, Gobal, etcétera, que evidentemente tenemos que hacer charlas de educación para la familia, a nivel familiar, porque evidentemente estamos viviendo una etapa de estrés, de burnout en muchos sentidos, en muchos trabajos, yo qué sé, porque esto es de la familia, no es solo del paciente. Me parece que hay que a veces tratar de hacer, capaz que talleres en CAI, de la manera que podamos ayudar, pero para prevenir estas cosas, porque los niños son reflejo de los adultos, ¿verdad? Y creo que capaz estamos fallando en la atención primaria, no en la policlínica, pero antes. Capaz que ayudar a los padres a que consulten qué cosas consultar, ayudarlos a ellos primero, porque estamos viendo este tipo de cosas cada vez más frecuentes. Y no creo que sea solo porque los niños, me parece que es una cosa familiar, una cosa del tiempo en el que estamos viviendo, ¿verdad? A mí, no sé, implementar algo, algún equipo que por parte nuestro que dé charlas que ayuden a esos papás, me parece, no sé. Bien, en la línea de lo que plantean, nosotros venimos trabajando desde septiembre del año pasado, algo que está al tanto pediatría, porque ya lo hemos compartido con ellos, realizando talleres con los centros educativos. Este planteo surge ya que desde los centros educativos, tanto de primaria como de secundaria, con el retorno a la presencialidad, se produjo un aumento de las consultas, ¿no? Consultas de todo tipo, ¿no? Vinculadas a trastornos de ansiedad, conductas depresivas,
¿no? Situaciones de dificultades de adaptación al retorno a la presencialidad. Esa situación provocó que de alguna forma se desbordara los servicios de consultas, tanto de psiquiatría, de niños, niñas y adolescentes, como de psicología. Entonces optamos por hacerlo lo contrario, ¿no? Y decidimos ir a los centros educativos, empezando por los liceos, ¿no? Y trabajamos septiembre, octubre y noviembre en relación con los liceos, presentándole la evidencia de lo que significaba el retorno después de la presencialidad, después del aislamiento. Entonces ahí tenemos un estudio que realizó el GACH dentro de lo que era la repercusión en mayores de 15 años con respecto a lo que trajo el aislamiento, y la Sociedad de Pediatría, que trajo otro elemento bien significativo, que es, en primer lugar, los trastornos del sueño, ¿no? Es decir, gran parte de los niños y adolescentes han vivido situaciones de trastornos del sueño donde han tomado el día por noche y la noche por el día. Fundamentalmente las redes, ¿no? Las redes han permitido que durante la noche los gurises y los adolescentes han estado conectados toda la noche y durante el día durmiendo. Eso significó para los que empezaron la actividad presencial durante la mañana toda una problemática de adaptación al trabajo en la mañana, ya que durante la mañana pasaban dormidos en clase casi todo el tiempo, ¿no? Después, en segundo lugar, los trastornos de ansiedad, ¿no? Porque gran parte de lo que vivieron los 2 años de aislamiento significó la pérdida de hábitos y rutinas. Entonces, volver a la presencialidad significó volver a estar en clase, estar esperando un tiempo determinado, la dificultad para atender y sostener la atención. Bueno, ahí la ansiedad se hizo presente y provocando diferentes trastornos que aparecieron en la emergencia muchas veces, como trastornos de pánico, trastornos corporales, todos aquellos de vínculo más que nada con lo somático, ¿no? De diferentes formas de presentación. Y por último, lo que significa la tristeza y el aislamiento, ya que muchas de las situaciones de convivencia en esos 2 años también aumentó las situaciones de ansiedad y de agresividad dentro del marco familiar. Estos elementos que trabajamos el año pasado nos llevó a fin de año, en diciembre, a encontrarnos con una situación de la muerte de 2 adolescentes por suicidio y la dificultad para responder en tiempo y forma a lo que significó la repercusión de esas muertes, ¿no? Lo que significa la posvención, que es el abordaje de las situaciones y los sociales en las cuales vivían esos jóvenes, ¿no? Tanto en lo deportivo como en lo que significan los centros de estudio, que no logramos dar respuesta a esa situación trabajando educativamente. Entonces propusimos para este año una planificación que va de abril hasta noviembre, donde vamos haciendo ciclos de 3 actividades y arrancamos por Quebracho en el tema de abril, ¿no? Y trabajamos con recursos humanos, personal de salud y de la educación de Quebracho. Después seguimos con la zona oeste de Paysandú y en esta semana estamos trabajando con Quichón en ese ciclo de actividades que trata básicamente la prevención del suicidio. Desde ese lugar estamos trabajando, Gracie, en ese sentido con lo que significa tareas educativas, tareas vinculadas con fundamentalmente educadores, algunos padres y algunos jóvenes que son líderes de centros educativos. Desde ese momento vamos a seguir trabajando todo el año pensando en una planificación del año que viene, trabajar directamente con los jóvenes, ¿no? Ya que muchas de las situaciones, si no logramos adultos que estén logrando contener adecuadamente a esos jóvenes, solo trabajar con jóvenes que después buscan adultos referentes en los cuales sostenerse es mucho más difícil. Así que vamos gradualmente haciendo una planificación con los recursos que tenemos para poder llevar adelante esa tarea educativa, ¿no? Yo quiero agregar un detalle. Todos los que asistimos en primer nivel a los niños, no perder nunca una oportunidad en ese vínculo que tenemos con la familia y los niños de trabajar en toda la prevención de estos aspectos, ¿no? Ir más allá del crecimiento, el desarrollo, que salga nuestra diaria y la cotidianidad de nuestras consultas, qué disfrutan hacer juntos, qué les gusta hacer, si juegan afuera, si les gustan para el cumple regalarle algún dibujo, si tienen un día para juntarse, si hay alguna de las comidas que se pueda compartir. Cuando hay hermanos de distintas edades, las mamás se ven sobrecargadas y bueno, darle alguna herramienta que casi siempre tienen que ser individualizadas para uno. Entonces, bueno, eso, estimular a todos los que asistimos a los niños en el primer nivel de atención, pediatras, médicos de familia, las licenciadas, las enfermeras que tienen contacto con todas esas familias que vienen hacia nosotros,
nunca dejar una oportunidad de no abordar eso. Si notamos algo, bárbaro. Si nos los refieren, bárbaro. Pero tratar de pesquisar si hay alguna cosa en la que podemos ayudar. Creo que eso es fundamental. Aparte del trabajo, sí, que se hizo muchas veces del servicio con los CAIF, en complementación también con ACE, que después de la pandemia lo cortó un tiempo, ¿verdad? Pero que, bueno, se puede retomar también. Hay algo que estamos convencidos y es que el trabajo con el primer nivel de atención es clave, ¿no? Sean pediatras, sean ginecólogos, sean médicos de familia. Desde ese lugar seguramente vamos a tener un alcance mucho mayor a la población, ¿no?, que si los esperamos desde los servicios de internación, ¿no? En ese sentido me parece que es clave pensar el trabajo no solo desde el primer nivel de atención, sino en relación con la comunidad. Por eso el trabajo con los centros educativos, por eso el trabajo con los centros deportivos. También ahí, en esta planificación de este año, vamos a trabajar con el Remeros, la CJ, la Plaza Deportes, la Liga de Fútbol, la Liga de Básquetbol. Están todos dentro de la planificación. Y no solo desde recursos humanos, que son psicólogos y psiquiatras, sino también con los propios, integramos un equipo con médicos de familia, también con pediatría, ¿no?, porque me parece que trabajando en equipo, en la interdisciplina, es la mejor forma de poder llegarle mejor a la gente. Esa sería un poco la planificación de este año en la que estamos embarcados. Felicito por lo que están haciendo. Nosotros acá en Guichón tenemos un niño que tiene una psicosis y un trastorno de la personalidad, que no hace mucho llegó a la policlínica y también sí, pegando patadas al escritorio, a las sillas las dio vuelta, le pegaba a la madre. Bueno, de ahí lo tuvimos que llevar a urgencia, que justo lo tuvo que llevar la madre porque no teníamos la ambulancia. Y también sí, esto me hizo pensar en la falta que teníamos de no saber qué hacer en ese momento. Tanto excitada la madre que venía de la casa como el cuadro del chiquito, y después logramos, bueno, pasarlo a Paysandú para controlar ese chiquito. Por eso esto me parece importantísimo, y principalmente de cómo tratarlo en el momento de atención. Y bueno, y después es importante que vengan a Guichón, porque acá el índice de suicidio es muy alto, así que es muy importante que vengan acá a Guichón. Y lo que ustedes están encontrando, lo mismo acá, la cantidad de niños con problemas de aprendizaje después de la pandemia enorme, y también con niños con problemas en la casa, es enorme la cantidad. Y me imagino que la parte de psicólogo deben estar desbordados, porque acá que es chico se nota la cantidad de chiquitos. Nunca habíamos tenido tanta cantidad de problemas de aprendizaje como ahora, ¿verdad? Creo que esos 2 años fueron bastante perjudiciales para los chiquitos, principalmente para los que tienen problemas. Eso que plantea Lourdes es bien real. Recién ahora estamos percibiendo la repercusión que ha traído el aislamiento en muchos niños y niñas, en la medida que aquellas cuestiones más que tienen que ver con la herramienta de la inteligencia, como es el aprendizaje, ¿no?, se empieza a ver reflejado desde los centros educativos, que empiezan a percibir las dificultades que tienen los niños en muchos aspectos para sostener la atención. Por eso por momento parece ser medio exagerado también el uso del metilfenidato, ¿no?, la Ritalina. Más de una vez uno se pregunta hasta qué punto es algo propio del niño y hasta qué punto es una situación que es reactiva, una situación que hemos vivido todos, ¿no?, porque también como adultos nosotros también hemos tenido situaciones de ansiedad como repercusión del aislamiento, también de depresión, también de afectados desde el punto de vista laboral, también por el trabajo, en muchos casos de exceso o estrés en el trabajo. Son todos esos aspectos que han contribuido a una situación particular que estamos viviendo hoy y del cual recién se está procesando esto. Y eso me parece importante, ¿no? En la medida que tenemos cabeza para poder pensarla y para poder integrarla a nuestra agenda de tareas a resolver, yo creo que es una forma de empezar a encarar por lo menos esta situación tan compleja que significa la repercusión del aislamiento que hemos vivido. ¿Sabes qué, Ricardo? No sabía que se estaba haciendo todo esto, desconocía todo lo que está haciendo, felicitarlos nuevamente, y también decirles que por mi parte, por ejemplo, me encantaría ir un día con ustedes, escuchar todas estas cosas,
interiorizarme más en esto, porque es una cosa que creo que nos faltan, a mí, por ejemplo, me faltan esas palabras a veces, de contención a esta familia. No, encantada de poder ayudarlos cuando quieran, y bueno, y nada, terminar porque nos vamos, que tenemos pacientes, porque estamos en la guardia, de excelente presentación. Muchas gracias por traer este tema que tanto nos interesa. Bueno, muchas gracias a todos, entonces, a todas. Gracias.